Estoy cansado, tengo problemas con la dopamina. Toda mi vida está en el teléfono. No tengo ganas de estar con mi esposa, tengo problemas con la dopamina. Cuando te pasas 23 horas hasta tener ampollas sangrientas, hasta romperme el frenillo. Me aburro. Si en el teléfono resuelves el problema en vez de huir de él, eso es un comportamiento infantil, ¿sí? Eres un flojo de mierda. Como una rata con un electrodo en el centro del placer. ¿Y quién te va a devolver el tiempo? ¿Quién te va a devolver la vida? La incomodidad nos quita la posibilidad de ser hombres de verdad. Cambia tu rutina. ¿De qué trata tu vida? Empleado, tú, nuestro querido funcionario público. Sirvo al pueblo, basado. Dime, aquí está el deporte, el sexo, el sueño. Las 3 S. Amigos, hola, hoy tengo como invitado a Vasily Shurov. Esta es nuestra segunda reunión. Invité a Vasily para hablar sobre la dopamina, sobre las adicciones. Cuando escuchamos la palabra adicción, normalmente pensamos en alguna sustancia física, pero en este caso hablamos de la adicción a las tabletas, los dispositivos, el café, cualquier cosa. Dopamina. Estuve revisando la frecuencia de búsquedas y, bueno, probablemente las redes neuronales va ganando en frecuencia, pero ahora la dopamina es algo viral, todos lo explican con eso. Estoy cansado, tengo un problema con la dopamina, no deseo a mi esposa, tengo un problema con la dopamina, no puedo trabajar, tengo un problema con la dopamina. ¿No tienes la sensación de que ahora la dopamina es como una estrella pop? La meten en todos lados donde pueden. Sí, es una marca específica que se vende muy bien, te da un buen pretexto. De verdad, en la época de la abundancia, cuando cualquier necesidad se satisface al instante, la tolerancia a la frustración es cero y en cuanto algo no sale bien, enseguida viene el aburrimiento, el sufrimiento. No estamos preparados para esfuerzos prolongados y enfocados. Queremos que nos den todo rápido y ya. Eso es todo. Venden todo tipo de cursos, ya sabes, para aumentar la dopamina, para mejorar la dopamina. Pronto van a vender dopamina en un frasco, ya sabes. Pongamos las cosas claras de una vez. En el sentido clásico de los chicos que nos ven, y también de las chicas, la dopamina tiene que ver con el placer. En realidad, no se trata solo del placer, probablemente se trata más de la anticipación. Sí, ¿de qué trata realmente la dopamina en esto? ¿Cómo se llama esto? Anticipación. Y puedes... Con palabras sencillas, para que todos lo entiendan. ¿Por qué a todos les gustan los reels? Porque el efecto de novedad es el responsable del amor por lo nuevo, por algunas sensaciones inesperadas, por la anticipación de algo. Es decir, en esencia, poco a poco nos va moviendo hacia la meta. Tú dices, ahí, dopamina, aquí, allá, de verdad, ahí, los likes. Sí, queremos que nos den likes. Sí, claro, el reconocimiento. Incluso quiero que mis publicaciones tengan más likes. Beneficio para la gente, café, adicción, revisar las noticias en la mañana, pero eso es parte de la vida cotidiana. Cuando hablamos de esto, los chicos escuchan y dicen, ¿entonces qué? ¿Me voy al bosque o qué? ¿No será que, de alguna manera, estamos exagerando y demonizando todo esto? Tal vez ya sea como una nueva norma. Esto ya es realmente una nueva norma. Pero si sientes que las cosas normales que antes te daban alegría, como la anticipación, ahora te aburren, es que tus receptores se han insensibilizado un poco. Practica un poco de autocontrol, no te la pases en el teléfono, lee un libro, no tomes café en exceso, mejor divídelo un poco, haz una pausa y toma un buen té. Esto se recupera bastante rápido y es muy fácil demonizar la dopamina, pero es que constantemente estás irritando tus receptores. La búsqueda de nuevas impresiones, sensaciones, sabores y cosas así, el organismo no está adaptado para eso. Conseguir comida tomaba mucho tiempo, nuestros antepasados tenían que caminar mucho, cultivar algo, incluso hasta hace poco había que comprar la comida y prepararla. No la conseguían así de fácil, con solo un chasquido. Entonces, llego a casa después de un día difícil de trabajo y de inmediato pido comida por una aplicación, abro el refrigerador, saco algo más y lo como al instante. Pongo alguna serie, hay una selección enorme. Antes, no sé. Recordabas tu película favorita, la esperabas toda la semana, la marcabas en el periódico. El sábado, en la mañana te levantabas, pasaban las tortugas ninja, y ahora si quieres, solo le das clic y te quedas ahí, y ni ves, solo está de fondo, no es interesante. Me di cuenta también de que dejamos de ver películas como antes, creo que los muchachos se van a identificar. Pones una película y al mismo tiempo estás en el celular deslizando, viendo cosas, y por un lado, te cuesta entender de qué va la trama, y por otro te parece que la película no es interesante, que no atrapa. Y antes las películas eran así, antes las veíamos de otra manera, y ahora con mis amigos pusimos una regla que no siempre todos siguen. Pero yo me quejo, digo, dejen aquí los teléfonos, vamos, vivimos en diferentes edificios, cerca uno del otro, y en la noche nos juntamos. Yo tengo un departamento así, bastante espacioso, tengo una sala grande.
Digo, guardamos los teléfonos y en cuanto empezamos a guardar los teléfonos y ver películas, las películas se volvieron diferentes para nosotros. Salió una película con Brad Pitt, Fórmula 1, la vimos por primera vez en ese momento, dejamos todo de lado, y la trama es diferente, es interesante y dan ganas de verla. Pero eso es como la norma de la vida, o aún así uno debe reflexionar sobre sí mismo y darse cuenta. Pero describiste la clásica higiene digital. Cuando comes, no estés en el celular, todo tendrá otro color para ti. Yo también tengo. Si todavía la tienes, Y la preparaste, fuiste, escogiste, preparaste ese platillo que tú mismo quieres. En esa anticipación te parecerá una ambrosía divina. en resumen, hay que empezar a cocinar. Slow life, vida lenta, paseos, preparar algo en algún lugar. De verdad, ver una película, profundizar en cuál era la idea del autor, las líneas argumentales, intentar ver algo familiar. No hay tantas tramas como las distorsionaron y reorganizaron, pero eso está genial, tu cerebro se desarrolla y no te distraes. Tal vez esta es la nueva norma y el cerebro aún puede funcionar en ella. Bueno, de verdad, esta es la nueva norma. No podemos detener el progreso tecnológico, pero sí podemos regularlo, especialmente cuando se trata de los niños, sabiendo que tienen la máxima neuroplasticidad cerebral, lo que les pongas ahí, con eso van a vivir, si el teléfono los cría. Y aparecerá ese falso TDAH cuando siempre se necesita meterle siempre algún estímulo y la persona no puede concentrarse en algo serio. Bueno, ¿qué tipo de estudio va a haber si el niño está todo alterado, se aburre, nada le interesa, nada se compara con lo visual? Pero nosotros mismos estamos en el teléfono. ¿Cómo le vas a explicar al niño que no está en el teléfono si tú mismo estás todo el tiempo en el teléfono? Así es, por eso el ejemplo personal como lo describiste con el cine. Lo mismo pasa con la comida, lo mismo con las conversaciones sobre lo que pasó en la escuela, en el kinder, qué hay de nuevo, qué te gustaría aprender, vamos a intentar esa actividad, vamos juntos. ¿Y cómo involucrarlo en esta vida? El teléfono lo va a absorber por completo. Cuando compré un departamento hace 5 años, en ese departamento vivía el cónsul de Armenia. Y le pregunto, ¿y dónde está la televisión? La sala es grande, ahora está colgada. Y él dice, aquí no vemos televisión. Cuando comemos, cuando cenamos, platicamos, conversamos. En ese momento pensé que todo era un poco extraño, pero ahora entiendo que en realidad eso de reunirse en la mesa, todos juntos, papá, mamá, los niños, la abuela, comieron y no están cada quien en su teléfono. ¿Sabes, mi hermano? Contigo algo. ¿Entiendes? Esos familiares son personas que se reúnen a comer solo cuando cambia el número de miembros o por alguna fiesta. ¿Cómo más vas a entender? Eso es comunicación social, lo más valioso. Compartes la comida. Antes eso era un símbolo de confianza, que compartías la comida con alguien, que no te iba a envenenar ni hacerte nada. Alrededor de la fogata todos salieron de la cueva. Es un momento de unión muy importante, algo que los niños recuerdan toda la vida. ¿Y por qué estas abuelas, los longevos italianos, viven tanto? Porque se les muestra respeto, se les pone en el lugar principal, todos se acercan y los saludan. Allá, el mejor pedazo es para ese abuelo de 90 años. Y allá en Cerdeña viven casi hasta los 100, porque su importancia social es grande, transmiten tradiciones, apoyan a la familia. Ellos en la mesa son como pequeños jueces, pueden mediar entre todos. Me aburro sin el celular. Esa frase la escucho muy seguido de mis amigos cuando les pregunto por qué están todo el tiempo en el teléfono. Se aburre, ya no puede. Es decir, para él, como decidimos, es la nueva norma y en esta nueva norma hay consecuencias en el funcionamiento del cerebro. O sea, lo que es el TDAH, confírmame si me equivoco, se ha vuelto muchísimo más común. Bueno, lo que es el pseudo TDAH. El pseudo TDAH es hasta los 12 años. Conocemos a estos niños, los que siempre tienen malas calificaciones, los más traviesos y muchas veces tienen una carrera muy exitosa. Si canalizan ese TDAH en la dirección correcta, nadie los alcanza. Pero eso es desde la infancia, y ahora es TDAH digital. ¿De verdad estás en esos impulsos cortos, además ese síndrome FOMO, el miedo a perderse algo? Siento que me perdí de algo importante, no estuve en el teléfono por 1 hora y pasó algo grande, ese miedo también. ¿Puedes describir ese pseudo TDAH para que la gente que está viendo este video ahora entienda que se trata de ellos, de ellos? Hay que trabajar en eso. ¿Cómo se manifiesta? Simplemente revisen el tiempo que pasan en su teléfono cada día, cuánto tiempo pasan, saltan entre redes sociales viendo reels, solo recuerden ese que les llamó la atención. Lo más probable es que tu mente esté completamente en blanco y, por supuesto, el síndrome de abstinencia, si no tienes el teléfono estás nervioso, estás irritable, incluso hubo un estudio al respecto. Si está cerca de mí todo el tiempo, me pongo menos ansioso, pero sí, Dios no lo quiera, está en la bolsa.
Ya no me pertenezco, no puedo concentrarme en el trabajo, me preocupo por lo que pasa con mi teléfono. Toda mi vida está en el teléfono, dinero, intereses, redes sociales, adoración. Ante esos me gusta, ¿cómo te muestras ahí? Si el video no salió bien, es un sufrimiento extremo, si hubo pocos me gusta. Simplemente en la vida normal, de verdad, la gente incluso va a una cita o algo así. Es aburrido, está sentado con el teléfono, nada le interesa, está en el restaurante con el teléfono, no está interesado, incluso en una película interesante está con el teléfono, su teléfono lo acaricia. Quitemos el teléfono, sin usar el teléfono como ejemplo. Aquí está la rata con un electrodo en el centro del placer. O sea, se vuelve apático, todo el tiempo se le olvida algo. Puede ser apático o, al contrario, estar nervioso e irritable. Busca terminar rápido la comunicación y volver a su objeto de deseo. Oye, ¿y con los videojuegos es lo mismo? Con los videojuegos realmente es lo mismo, porque vemos una pérdida de control sobre la cantidad. Una persona realmente puede jugar toda la noche hasta tener ojos de computadora y hasta quedar paralizado. Con bebidas energéticas, sí, con bebidas energéticas y con todo tipo de sistemas electrónicos para fumar, también es lo mismo. En esa misma categoría, por supuesto, los chicos. Todo eso, 100%. Eso es una estimulación del cerebro. Como contaba mi mamá, entro a la habitación y el papel tapiz se despegó de las paredes por ese vapeo. Simplemente la persona armó un sauna ahí, tenía una batalla importante, estaba asaltando Berlín o haciendo algo más. Ni siquiera podía ir al baño, ¿entiendes? Y muestran una agresión extrema si intentan detenerlos. Si mamá entra a las 2 de la mañana y le dice, por favor, no grites groserías, no nos dejas dormir, él realmente puede incluso lanzarle algo o hacerle otra cosa. La persona está tan absorta que para él esto es más importante que la vida real. Eso es lo aterrador. Amigos, hola. Quiero recordarles que tengo las vitaminas IP Zoom, que creé con mucho cariño. Primero que nada para mi familia, para mis amigos y ahora también para mi hijo, porque muy pronto, tal vez cuando este video ya haya salido, también habrá una línea infantil y también planeo hacer suplementos deportivos. Trato de elegir las mejores materias primas. Uso las mejores tecnologías de producción y en mi propia fábrica, que está ubicada en una zona económica especial en Dubna, hago para ustedes vitaminas de las que me siento orgulloso y por las que respondo con mi reputación. Y por eso en cada frasco está mi apellido y mi firma. Amigos, gracias por confiar, gracias por decenas de miles de comentarios positivos, por las calificaciones que le dan a nuestras vitaminas y por creer y confiar en nosotros. Lo más importante, el mayor valor en mi vida para mí es su salud. Sean felices. El enlace a las vitaminas está debajo de este video. Empezamos a percibir el aburrimiento como algo que no debería existir. Me di cuenta de eso. No la digerimos bien y siempre tenemos que ocuparnos con algo, ya sea el teléfono, simplemente navegar por internet, ponerse a ver malas noticias sin parar, ver algunas noticias, todo el tiempo consumiendo, aburridos. ¿Es esto normal para el cerebro y es útil? Esto es absolutamente normal porque en ese momento se activa otro sistema del cerebro que procesa la información. Si estás aprendiendo algo, debes detenerte, repasarlo todo en tu cabeza, repetirlo varias veces, entender que no has asimilado y volver a repetirlo. Solo así es posible. Por eso el aburrimiento es simplemente la saturación de los receptores, y cuando ya no se estimulan, eso se percibe como aburrimiento. Vaya aburrimiento. Ahora es primavera, el clima es hermoso, sal a caminar, lee un libro, mira tu serie favorita, haz ejercicio, entrena un poco. Vas a tener tanta dopamina por moverte que te va a salir hasta por las orejas porque ahí está la estimulación más fuerte, es el sistema nigroestriado, responsable de la actividad motora. Puedes conseguirlo tanto como quieras para ti mismo. ¿Y cómo puedo saber si realmente tengo un problema y no solo es que me gusta el teléfono o, por ejemplo, si trabajo mucho en redes sociales por las noches? ¿Cómo saber que esto ya se ha convertido en un problema? Bueno, trabajas, entiendes que estás trabajando, eso te genera ingresos. Nosotros mismos nos justificamos con eso. Si te engañas a ti mismo diciendo que esto es trabajo o que estás buscando trabajo y no puedes encontrarlo durante muchos años o algo así, bueno, aquí hay que ser honesto con uno mismo y hay señales. ¿Cuáles son? ¿Cómo es mi vida? ¿Señales? Es una falta extrema de productividad, se ha perdido mucho tiempo y al hacer un repaso de tu día, ni siquiera puedes decir en qué lo gastaste. Ese tiempo productivo que supuestamente aprovechaste no te hizo más inteligente, no te hizo más fuerte, no estableciste ningún contacto social interesante.
Tú mismo, según ciertos criterios, puedes entender claramente que desperdiciaste otro día más sin saber cómo. ¿En qué? Como antes, sí, como siempre, ya sabes, antes todo era mejor, el pasto era más verde. La gente decía honestamente, él es un flojo, o decían, soy flojo, o por ejemplo, estoy cansado físicamente, o no me interesa, o no soy capaz de hacerlo. O sea, admitirlo honestamente. Ahora puedes admitir que quiero ser flojo, no me interesa, no soy capaz de hacerlo. Hablo de otra cosa. ¿Qué ha cambiado entonces? Bueno, Parece que nada, pero mucho más seguido, como excusa, empezaron a mencionar la dopamina. En tu práctica, por ejemplo, llega un hombre, digamos, nuestro espectador vino a verte, agendó una cita y dice, Vasili, pues algo pasa, no tengo ganas de nada, el trabajo no me da placer, esto. Creo que tengo un problema con la dopamina. Y lo miras y piensas, sí, simplemente eres un flojo. ¿Cómo sabes que tienes frente a ti a un flojo y no a una persona con este problema del que estamos hablando? bueno, tenemos que descartar depresión, agotamiento, burnout, eso relacionado con la multitarea. A veces pasa que la persona no ha descansado en mucho tiempo y está sobrecargada. Lo mismo pasa con la adicción al trabajo. Muy a menudo las personas que trabajan por su cuenta intentan reemplazar a todos los especialistas y lo hacen de manera bastante seria. Al final se agotan, empiezan a sentir astenia, además de enojo hacia los demás y hacia lo que hacen. Si se descarta una patología y descubro que la persona, bueno, no ha descansado en mucho tiempo o tiene alguna situación conflictiva o tensa en la familia o algo más, aún así quiero encontrar la causa. La dopamina, pensaré en la dopamina al final. Si no es un paciente con Parkinson con temblor o no es un paciente delirante que tiene dopamina elevada, en general no me enfoco en la dopamina. Eso es una marca, es marketing, es lo que te venden los biohackers, coaches y otras personas maravillosas que no tienen nada que ver contigo. Como médicos entendemos que la dopamina es un tema de moda, pero es lo último en lo que deberíamos pensar. Estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría hablar sobre las redes sociales y compararlas con los gatitos. Recuerdo mi infancia y recuerdo que mi mamá me decía, no te sientes cerca de la televisión, te vas a quedar ciego y si ves mucha televisión te vas a volver tonto. Te puedo contar exactamente lo mismo sobre muchas otras cosas de las que me hablaban. Empezando por eso, hasta el tema de la proteína, que según eso te pasa de todo lo posible. Que se te va a caer todo por la proteína. Entonces, ¿por qué? Bueno, Me empezaron a hablar de rutinas con ácidos, ¿ustedes no? Bueno, entonces decían que ese frasco era comida para cerdos. lo recuerdo. ¿Cuál es la pregunta? ¿No estaremos haciendo tú y yo ahora lo mismo que hacían nuestros padres cuando nos decían eso sobre la televisión? ¿Que nosotros crecimos sin televisión y ustedes se volvieron tontos con ella? ¿Se quedan así, como zombies, con los ojos rojos? Te vas a quedar ciego. Bueno, ¿y no estamos haciendo lo mismo ahora? ¿En qué sentido lo mismo? Bueno, La televisión se volvió la nueva norma. Sí, de verdad, antes la gente leía más, salía más, y luego apareció la televisión y los niños empezaron a quedarse más en casa. Y en algún periodo de transición, sí, la gente decía que era terrible, que estaba mal, que no debía ser así, pero al final se volvió parte de la norma, que eso es normal. Ser perezoso, estar desenfocado, moverse menos, o sea, me refiero a que la norma va a cambiar. la persona siempre puede llegar a un acuerdo consigo misma, que se diga honestamente de qué trata su vida. Si te quedas pegado frente al televisor o en las redes sociales, el tiempo pasará bastante rápido y al final es un periodo de tiempo muy limitado. Si quieres, quédate sentado, no hay problema. La economía de la atención, esa ingeniería social, el gran hermano, está diseñado así. Te va a estar mostrando contenido muy interesante todo el tiempo, te lo va a estar lanzando sin parar. Y el tiempo, ¿quién te lo va a devolver? ¿Quién te va a devolver la vida, la mente activa, las perspectivas, las oportunidades? Bueno, quédate sentado, como describía Pelevin, todos están acostados, el cerebro en una cápsula, conectado a unos electrodos, recibiendo una imagen. Sí, simplemente el ideal de vida. Existe un servicio de especialista en Reels, o sea, una persona te explica cómo grabar Reels. Mis Reels normalmente, si los ves, el 95% de ellos son nuestra conversación de hoy, para no grabar aparte. Simplemente lo editan y los chicos me dicen, mira, hay un especialista en Reels, hoy solo graba 10. Yo les digo, ¿y cuál es la diferencia? Y ellos explican que en los Reels está reunida precisamente la quinta esencia del mal, que es lo que te hace volverte adicto a ellos. Y los creadores de Reels entienden cómo se debe grabar un Reel, de qué partes debe estar compuesto para engancharte al máximo, y así es como me pierdo en los Reels. Debe haber primero novedad, uno, y quiero tu comentario.
Imprevisibilidad, esfuerzo cero y recompensa instantánea, respectivamente. Tengo una pregunta, un chiste. Sí, solo video. Comenta, ¿por qué estos videos cortos causan tanta adicción? Y hasta puedo decir por mi propio canal que, entre más corto es el episodio, más fácil es de promocionar. Gracias. Justamente es esa novedad del aprendizaje, eso de lo que se encarga la dopamina en la corteza. Esto está relacionado tanto con la seguridad como con la supervivencia, porque cualquier información nueva debe ser analizada para saber si es peligrosa o útil. El cerebro está diseñado para esto, te da el máximo. Cuando hay un final inesperado, el humor también eleva la dopamina. ¿Qué es un chiste? Es cuando en una situación rutinaria hay un final inesperado y al menos cambia tu visión del mundo y simplemente te ríes, está genial, por eso es normal. Sí, te mantienen con esos picos de dopamina. Me dijeron que al principio del video debe haber obligatoriamente un gancho. O sea, no puedes simplemente empezar a contar algo útil. Tienes que en los primeros 5 segundos, sí, Captar su atención. Para que quiera verlo hasta el final. Nunca hagas esto, esto y esto. Resulta que es importante que algo esté pasando en la toma para que también te distraigas con eso. O sea, yo, por ejemplo, debo estar contando algo en ese momento, no importa que sea absolutamente sin relación, como servir té, no sé, de un vaso a otro, peinarme. Y luego, cuando me enteré de eso, realmente vi que muchas chicas graban reels y al mismo tiempo se están maquillando. O sea, y a ti resulta que te alimentan con todo eso, sabiendo cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, al menos no se están hurgando la nariz, eso ya es algo bueno. Bueno, eso también sí. Hay estudios donde encuentran cambios en el sistema dopaminérgico de personas con adicción a Internet, similares a los que se ven en personas con adicción a las drogas. ¿Se puede realmente poner a las redes sociales al mismo nivel que la adicción a las drogas? En muchos casos vemos a estos hikikomori japoneses que no salen de casa durante mucho tiempo. Los japoneses han alcanzado tal nivel de bienestar que pueden permitirse que sus hijos no trabajen en toda su vida. Entonces él se sienta en su cuarto, ahí tiene videojuegos, otras cosas, le llevan la comida ahí y le recogen el orinal. Él se deja crecer todo y vive como Robinson Crusoe en una isla, completamente aislado de la realidad. En South Park hubo un episodio así donde Eric Cartman jugaba World of Warcraft y su mamá incluso, no sé, tal vez le ponía, si lo encuentran, hasta una vacinica para que hiciera sus necesidades durante el juego. Y lo felicitaba, bien hecho, qué bien hiciste, Popó. Yo pensaba que eso era de verdad. Solo por eso... Por supuesto, es una adicción muy seria. Vemos los primeros criterios de adicción, la pérdida de control situacional, tienes que trabajar, hacer algo importante, pero te quedas sentado, pérdida de control cuantitativo. Planeabas jugar 2 minutos, pero perdiste 2 horas, síndrome de abstinencia, no pudiste jugar, estás irritado, enojado, quieres terminar algo rápido, irte, escapar a tu realidad virtual. Estos berrinches en los niños... Cuando los niños hacen berrinches, peleas, cómo se lanzan, incluso destruyen los departamentos. A veces tengo que comentar, incluso sobre asesinatos de padres, historias que circulan. Sí, claro. Cuéntame, yo no había escuchado eso. Bueno, ahí la mamá le quitó algo al hijo, él le disparó, en Estados Unidos aquí atacó a su mamá con un cuchillo, o sea, eso pasa regularmente. Recuerdo que de niño, bueno, pasó, no voy a mentir, Heroes of Might and Magic. Había un juego así, yo lo jugaba y en un momento empezaron a llevarse el teclado al trabajo. Bueno, la verdad no me imagino qué debe pasar por la cabeza de alguien para que le haga eso a su mamá por los videojuegos. Imagínate qué tan fuerte es esa adicción. Ni siquiera todos los drogadictos se atreven a levantarle la mano a un familiar, pero por un juego sí pueden hacerlo. Hace poco, justo lo que comenté, un hombre de 30 años jugó toda la noche, estaba maldiciendo. Entró su papá y le pidió que guardara silencio, él golpeó a su papá, el papá fue a la cocina a curarse las heridas y él agarró un cuchillo y lo siguió. Bueno, en la pelea con cuchillos ganó el papá, no lo metieron a la cárcel, pero ya arruinó su vida, se estaba defendiendo. Imagínate que tienes 30 años, idiota, no haces nada, eres todo un campeón de los juegos de tanques, estás listo para matar a tu propio padre por un comentario, así eres tú, dime, ¿qué tan dependiente y metido estás en eso? Siempre pensé que la adicción era solo a los gadgets y todo eso, pero sabes, es como una adicción ligera. Resulta que, en esencia, los mecanismos son muy parecidos, y la adicción... Bueno, es un arrebato. De hecho, la persona entró en un estado de furia y estuvo listo para matar a su propio padre. Yo lo dije, Taras Bulba, pero sin ninguna razón. O sea, si hacemos una analogía con las drogas, una persona que no puede dejar, digamos, la aguja, no está muy lejos de la persona que no puede despegarse.
Bueno, Todos los mismos fenómenos serán la pérdida de todo tipo de control y el síndrome de abstinencia cuando no se puede satisfacer esa necesidad, o sea, y también habrá síndrome de abstinencia. tanto psicoemocional como físicamente. La gente realmente tiembla. Algo, de verdad empiezo a sentirme mal. Simplemente los fabricantes de gadgets y quienes son dueños de las redes sociales controlan demasiado el sistema, nunca van a admitir esta adicción. Aunque tengamos 1 millón de casos con chicas y todo lo demás, ellos igual encontrarán maneras de que esto siga y se desarrolle. Tomemos a una persona que nos está viendo ahora y al mismo tiempo está en el teléfono, le quitamos el teléfono y pasa en ese teléfono unas 8 a 10 horas al día, juega videojuegos, no va al gimnasio y así durante 2 semanas. Lo obligamos a vivir en otra realidad. ¿Qué obtenemos? Una persona que se enfrentará a los problemas de los que realmente está huyendo o en su vida no cambiará nada. Simplemente me parece, tal vez estoy equivocado, que muy a menudo nos vamos a este mundo digital porque hay algo que no nos gusta en el mundo real, en nuestra vida, y ahí somos algún tipo de héroe en un videojuego o tenemos un trabajo pesado allá. Llegas en la noche, te pones a navegar, a deslizar, o sea, te desconectas de esto. Quizá estamos huyendo de la realidad de esta manera. Bueno, es una herramienta muy conveniente. Como los drogadictos, ellos también escapan, por así decirlo, de esta realidad. Vamos a compadecerlos. Si la realidad no te satisface, debes decidir cómo puedes influir en ella. No puedes ver tu vida como si fuera una película. A mí no me satisface, soy tan pobre, tan infeliz. Por eso voy a emborracharme o estar pegado al teléfono, vivir con una persona a la que no amo, trabajar en un trabajo que no me gusta, maldecir a mi jefe y cosas así. Nada está bien, por eso me veo obligado a tomar estimulantes. Bueno, es muy triste, todos enfrentamos problemas, sí, hay cosas que no nos gustan, eso se llama retroalimentación, recibiste retroalimentación negativa, cambias tu comportamiento, haces algo más, pero resuelves el problema, no huyes de él, eso es un comportamiento infantil. Redactor, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, pero, ¿sabes? Ahí está el problema. Cuando, por ejemplo, escuchaba de mis padres, gatitos, ellos me decían bastante duro, si nos enteramos de que usas drogas, te vamos a tirar por la ventana. Ahí, en honor a mi difunto papá, o sea, ahí no se andaban con rodeos cuando yo veía cigarrillos. De todos modos, sabes, las sanciones que prometas deben ser aquellas que estés dispuesto a cumplir. Lo dudo mucho. Que a tu papá Que cuando eras pequeño, tenías como 7 años. igual tienes miedo. Cuando, por ejemplo, hablaban de la televisión, la verdad yo tenía miedo. Pero nadie me dijo que los reels podían causarme problemas serios con la motivación, con el nivel de testosterona, con la libido y con todo lo demás, y nadie lo sigue diciendo ahora. O sea, ya sabemos sobre los vapes, sobre los cigarrillos electrónicos, sobre las pipas de agua. Que todos los países alrededor ya lo prohibieron, el presidente ya dijo que lo prohíban. Aquí todos expresan preocupación, pero no lo prohíben. Genial. Pronto lo van a prohibir, lo sé, pronto lo van a prohibir. ¿Cuántos años más hay que esperar? Creo que dentro de un año yo... Podría hacer una apuesta contigo, París. Tenemos un movimiento en el que también participo, se llama Patria Saludable, Katia Leshinskaya. Y todas estas iniciativas, incluido el episodio en el que participaste, son pequeños ladrillos. Todo esto contribuirá a que lo prohíban, créeme. Dime, China abastece de vapes a todo el mundo, pero ahí están prohibidos desde hace tiempo. Está bien, ¿no? Ellos no discuten, simplemente lo prohibieron. Mira, los cigarros tienen advertencias. Sí, y tal vez deberíamos poner un triangulito así en la parte de abajo en los reels, hacerlo y ponerlo, ya sabes, así como hay contenido generado por IA, pues lógicamente, probablemente sería lo correcto. Si esto es dañino, pues una pequeña advertencia que ver reels puede dañar tu salud en cada video. A menudo estás en la tienda y alguien dice, dame ese paquete con impotencia. No es que eso, ya sabes, asuste mucho, especialmente a los que ya son adictos, pero Kaman no sabe que los gatitos son un camino sin retorno. ¿Tú qué opinas? Aún así quieres hacer al menos algo para la gente sensata, porque sabes, cuando me decían sobre la televisión que me iba a quedar ciego, yo pensaba que mentían, o sea, que no era verdad. Hace poco me estaba cambiando después del entrenamiento en el vestidor. Tenemos como secciones, con unos 20 casilleros cada una, y hay un chico ahí parado, tendrá unos 12 años, él tiene el teléfono ahí, no en las manos, el teléfono está así, acostado.
Y ahí están los reels, y él se inclina así, como un halcón, y con el dedo va de uno a otro. Es alguna red social, no sé, tal vez TikTok, y él está en toalla, mojado, acaba de salir de algún lado, y sigue deslizando, deslizando. Mis amigos y yo fuimos al sauna, estuvimos sentados ahí 30 minutos, Nada cambió. regresamos. Te juro, ya se había secado, ya se había secado. En la misma posición encorvada, estaba ahí con ese dedo levantado. Es como los que consumen fentanilo, que se quedan congelados, sí, esos mismos, sí, o así, o así. Pero es horrible, simplemente. Sí, tú también te has sorprendido así, ¿verdad que sí? Bueno, a veces te quedas pegado, llegas, te quedas ahí y ya. 30 o 40 minutos y el efecto de que el tiempo se distorsiona, eso también lo explica. Sí, eso es la dopamina, también te da la sensación del tiempo. Si hay interés, tu cuerpo, bueno, seguro que no te vas a aburrir, tu cuerpo te va a mantener estimulado. Creo que todos han notado que cuando estás en clase o en una conferencia o en algún lugar donde quieres que termine rápido, el tiempo pasa increíblemente lento. Sí, con el dentista, sí. Con el dentista piensas, ¿cuánto falta todavía? ¿Se te va a calambrar la mandíbula? Y cuando vas con tus amigos a jugar en la compu, al CS o a algún otro lado, de repente ya es de mañana. Sí, no sé si te tocó, pero antes, cuando era más joven, íbamos de noche, de verdad. En la noche comprábamos una bolsa de papas, alguna bebida, y nos quedábamos toda la noche porque era más barato en la noche. O sea, 2 horas de juego en el día era lo que te alcanzaba para ir toda la noche. Bueno, yo en los primeros semestres o por ahí jugaba al CS. ¿Has escuchado algo sobre la desintoxicación de dopamina? ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que mucho de lo que ves en Internet o en otros lados realmente se puede llamar desintoxicación de dopamina o la mayoría de esos consejos son tonterías? Hay prácticas muy buenas, ¿no? ¿Sabes? Cuando también reconsideras muchas cosas, por ejemplo, la vipassana, esta práctica india, cuando la gente ni siquiera usa teléfonos, ni siquiera se permite el contacto visual, está prohibido hablar y son varios días de práctica meditativa. Puedes practicar yoga y realmente te sumerges mucho. Eso te permite replantearte muchas cosas a fondo y realmente reiniciarte. O sea, es muy importante que podamos cortar ese flujo interminable de información que no deja que el cerebro se concentre en cosas importantes. Hacemos un detox digital. Por ejemplo, los sábados con mis hijos, apago el teléfono, simplemente no estoy disponible, paso tiempo con ellos, paseo en el parque, jugamos, averiguo qué cosas interesantes les han pasado. Así es, aunque me prometan 1 millón, para mí el sábado es sagrado, como si fuera judío, es un día especial, estoy con mis hijos y nada más importa. ¿Sabes? Ese reinicio de los receptores yo lo experimenté cuando me preparaba para las competencias. Pues sí, La definición, el fisicoculturismo, en esencia, también es una especie de ascetismo alimenticio. Ahí no puedes consumir lácteos. carga de carbohidratos. No hay carbohidratos durante mucho tiempo, especialmente a mí me costaba mucho definir. Y luego, cuando te dan trigo sarraceno normal, o no sé, Dios, incluso arroz, o sea, productos hasta el cuello. Me preparaba todavía con esquemas un poco anticuados y me restringía mucho en todo. La comida simplemente se vuelve varias veces más deliciosa. Me acordé de McDonald's que no es sabroso, sí. O sea, ya hay una generación que no sabe cómo era, o sea, que no comió ahí, me acordé de McDonald's. Había uno en Pushkinskaya, recuerdo que la primera vez que comí ahí casi me mareo, así de fuerte fue. Glutamato, Sí, glutamato y azúcar, eso es justamente eso. pero ahora no sabe tan rico. Ellos eligieron de manera tan astuta ese golpe a las papilas gustativas. De todos modos, ya se te quedó la impronta, ves aquí el McDonald's, Pero ya no sabe tan rico. Y yo recuerdo ese sabor. que antes era delicioso, pero ahora ya no sabe bien. O sea, ahora como y entiendo que ya no es igual de sabrosa. Lo más probable es que simplemente no tuve la oportunidad de recibir ese golpe de sabor, ese golpe alimenticio, y ahora el sabor es mínimo, pero está rico. Porque ya estoy simplemente saciado, y si tal vez también dejo todo y como comida insípida, me pasará lo mismo con eso. Pero de inmediato me surge una pregunta para ti. Dices que una vez a la semana, pero yo no puedo bajar de peso o no puedo ponerme musculoso si lo hago una vez a la semana, ¿verdad? ¿Realmente ese solo día de desintoxicación dará algún resultado o no será más bien una excusa, como diciendo, los otros 6 días hago lo que sea, pero el sábado descanso? Debemos entrenar y la tolerancia a la frustración. Ahora, claro, con la dopamina rápida, el aburrimiento, ¿por qué debería renunciar? Pero cuando introduces esto en tu práctica, empiezas a controlarte, eso es muy ambicioso y se te hace más fácil.
Simplemente es como, ya sabes, esos baños fríos que aumentan la dopamina, eso también es un tipo de entrenamiento de fuerza de voluntad. Aguantar la respiración es mucho mejor que los baños fríos, eleva la dopamina. Pero también entrenas la fuerza de voluntad, y ahí hay una saturación de oxígeno en el cerebro, porque se acumula CO2. En realidad todos los vasos sanguíneos se dilatan en ese momento. Son técnicas geniales. Vipassana, puedes tomar cualquier práctica para ti, como una desintoxicación digital, ponerte una regla, en este tiempo no uso el teléfono. Pero vamos a definir, ¿qué meterías tú en la caja llamada detox, por así decirlo? Entonces, ¿los baños fríos también contarían como detox? Sí, la exposición al frío en general es algo muy útil y los baños son ideales. Cuando te sumerges y tienes ese efecto wow, realmente te mantiene por un tiempo. Yo lo recomendé. Bueno, al menos una vez a la semana está perfecto. Entonces, ¿y la sauna? La sauna, especialmente después de entrenar, es la mejor manera de recuperarse. ¿El entrenamiento también ahí? El entrenamiento al 100%, ya sea de fuerza o cualquier otro tipo, O, por ejemplo, boxeo, lucha. cualquier actividad motriz, física, con pesas, con peso libre, en máquinas, lo que sea, eso es 1.000.000 de veces mejor que ese caballito jorobado. Esto lo mostré. Y leer también requiere perseverancia. O sea, tengo que sentarme y leer. Leer requiere perseverancia. Además, si quieres desarrollar la memoria, también tienes que contar lo que aprendiste. No solo leer por encima, sino realmente entender qué aprendiste nuevo, relacionarlo con tus conocimientos y consolidarlo. Vaya, qué interesante la forma en que el autor expresó la idea, qué padre. Sí, no es solo consumir, eso es como comida rápida. El sueño, obligarte a acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora. Yo no tengo problemas, soy madrugador, me acuesto a las 10. Eso no se discute. A veces los niños todavía se me trepan encima, gritan algo y yo ya estoy dormido. Tal vez su propia alimentación. No es obligatorio, claro, todo eso es medicina preventiva. Somos lo que comemos y a nivel intelectual somos lo que absorbemos a nivel informativo. Dijiste que si la comida está disponible de inmediato, eso también es malo. En principio, si empiezas a cocinar para ti mismo, eso también será un beneficio. Eso está muy bien, esa palabra life es como un enfoque como salir a caminar, cocinar comida, convivir con personas interesantes. Todas esas cosas tienen que ver con la dopamina a largo plazo, con emociones muy positivas. Los videojuegos, probablemente haya que bajarles la dosis. La verdad no sé, yo no soy susceptible a eso. Por supuesto tengo ese principio, mientras menos mejor, porque no te aportan nada. Y las bebidas, todas esas de color negro, Tomamos té, yo de vez en cuando. bueno, ¿son buenas o malas? A fin de cuentas, Se ha demostrado un efecto positivo también del café. y el té. Me refiero específicamente a la dopamina. En cuanto a la dopamina, también aumenta un poco, al igual que el chocolate que la eleva ligeramente. Bueno, ¿por qué no? Si te pusiste alguna meta y dices, me voy a premiar con un pedazo de chocolate, pues está bien, está genial. Motivación adicional, además de reponer la energía gastada. ¿No será perjudicial privarse de todos los estímulos? La vida ya es bastante difícil, ¿no? ¿O qué? ¿Nos van a encerrar solos? Aquí hay 1.000.000 de estímulos. Simplemente estás sentado en esa tontería sin sentido que no lleva a nada. Te puedo decir, por ejemplo, empecé a ir al trabajo en taxi y no me es suficiente. O sea, antes tenía este camino de 5 minutos al trabajo y de regreso en mi coche favorito. De verdad, para mí era como un ritual especial. Me subía, encendía el motor, escuchaba ese rugido del motor, manejaba un poco, solo un poco, pero yo disfrutaba porque me gustaba la sensación de que era mío, que lo gané y lo compré honestamente. Y luego, por ciertas razones, para no desmotivar a los empleados, para no darle a mi imagen un aire de valores que no representan mi esencia, renuncié a eso. Y ahora, como trabajo en el servicio público, no tengo auto propio, llego en taxi. Y para mí. Me di cuenta de que tenía una dependencia, sufrí por eso y durante muchos meses me resultó difícil no tener la oportunidad de subirme a un auto y manejar a algún lugar. Bueno, podrías haber comprado un Zaporozhets antiguo, aunque te diera pena andar en un Zaporozhets. Sí, al revés ya. ¿Te habrían aumentado el sueldo? Al revés. Cuando quería algo más sencillo decían, si compras algo barato dirán que te haces el pobre, que seguro robaste. Dios mío, sí. O sea, ¿esto es un arma de doble filo? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que no puedes complacer a la gente? Tal vez deberías simplemente ignorarlos y vivir como te gusta. ¿Tú qué opinas? Todavía no lo he decidido.
Voy caminando al trabajo por Kolomenskoye y si tengo suerte, también alimento a las ardillas, siempre tengo nueces en el bolsillo. Estoy lleno de emociones positivas. Mira, me levanto en la mañana y tengo media hora para convivir con mi hijo, pasar al menos algo de tiempo con él. Mientras me visto, no desayuno. Trato de que él me vea, de interactuar con él de alguna manera. Me voy al trabajo y regreso a las 5 o 6. Me vi obligado a mover mis entrenamientos a las 8 de la noche, aunque entrenar en la noche... En la noche es una porquería, yo siempre entrenaba en la mañana. Y no puedo en la mañana, no tengo tiempo porque es muy temprano. Me voy al trabajo y si después del trabajo voy directo a entrenar, cuando llego, mi hijo ya está dormido. Bueno, tú no eres jefe, no puedes ajustar tu horario de trabajo. No, soy funcionario público. Todos los días, de verdad, todos los días paso 2 horas con mi hijo, 2 horas y media. No es que esté sentado con él todo ese tiempo, pero al menos para que me vea todos los días. Me molesta mucho si me retraso en algún lugar y, por ejemplo, hoy no me vio. Y ya después voy al entrenamiento y entiendo perfectamente que eso es malo, entrenar antes de dormir, por eso me recupero peor. ¿Tengo menos energía? Es mucho más difícil entrenar. Y hay más gente en el gimnasio, todos son desventajas. En la noche no tiene caso ir al gimnasio. Alejandro, Cambia tu rutina. ¿y cómo es tu vida, nuestro querido funcionario? Aquí estoy sirviendo, sirvo al pueblo. Y para mí, el deporte en esencia es mi único escape, además de mi familia. Para poder sentirme bien, me siento mejor cuando lucho, cuando voy al gimnasio, lo necesito mucho. Es la dopamina correcta, la duradera. Cuando te esfuerzas en los entrenamientos, aumentas tus parámetros de fuerza, obtienes esa alegría muscular, obtienes esa alegría de moverte. También entraste al sauna, te relajaste, ese calor te envolvió, pero eso no se compara con nada. Estoy de acuerdo. Tienes una pulsera de actividad en la muñeca. Si ves muchos de mis episodios, entrevistas, durante 1 año y medio o 2 años yo usé ese dispositivo, dejé de usarlo por 2 razones y empecé a odiar la sensación de que me controlaba. Cuando te dice que has estado sentado demasiado tiempo, muévete. Me dice que ya estoy recuperado, pero yo me siento simplemente como un pedazo de, perdón, mierda. No me ubico. Entonces él empezó a dictarme las condiciones de mi vida y yo pienso, se supone que deberías orientarme, ayudarme, pero al final terminó siendo como un señor que solo pone exigencias. Y en ese momento también me di cuenta de que, al contrario, yo caí en el hipercontrol, al hipercontrol. Y ahí, ya sabes, leer 40 minutos al día, eso, todo según el horario. Recordé mi infancia, cuando tenía un horario colgado según el cual vivía, y siempre lo recuerdo. Ahí había una hora de diversión, mi papá me la escribía, una hora de diversión, y entonces la quité. Pienso, Lo que quieras. puedes hacer lo que quieras, así era mi hora de diversión. Bueno, Ves, tú tienes esto a nivel de convicción, estas creencias básicas de que debe haber un plan, multitarea, todo debe estar hecho, y solo entonces te mereces una hora de diversión. Bueno, resulta que simplemente, ¿sabes? Te frustras, aquí haces lo que quieres, te quedas pegado al teléfono y extremos, yo solo veo extremos. Muy rara vez alguien logra combinarlo o hay un control total y muy rara vez veo personas que lo logran. Estoy de acuerdo con eso. Existe el principio de Pareto que dice que el 20% del esfuerzo da el 80% del resultado. Pero te voy a decir la continuación de ese principio de la que nadie habla o nadie sabe. Para entender cuáles son ese 20% necesitas hacer el 100% del trabajo. Y resulta que esos 20% los sabes de forma retrospectiva. Cuando ya hiciste el trabajo, miras hacia atrás y dices, sí, estos 8 proyectos de negocio míos fracasaron. En estos 20% debí haber invertido. Pero para entender dónde están esos 20% tienes que hacerlo todo. Y muy pocas personas logran saberlo de antemano. No, pero cuando cada vez te pones la tarea de analizar, entender, hacer un análisis FODA, ver cuáles son tus debilidades, cuáles tus fortalezas, con el tiempo eso se convierte en una competencia inconsciente y ya no gastas energía en la cirugía. Debes intentar, digamos, diferentes direcciones, entender dónde tienes talento y ahí es donde debes enfocar tus esfuerzos. En los negocios también. En el pasado tuve diferentes negocios y entendí que aquí es donde tengo talento, aquí está mi área de experiencia. Eres genial porque probaste diferentes opciones y seguiste con la que funcionó. La mayoría se quedará solo en la fantasía. Bueno, tal vez, pero cada quien tendrá que pasar por su propio calvario para entender dónde están esos 20 suyos. Eso es lo genial, que pasaste por lo clave, tienes un resultado y también algunas opciones probadas que no eran para ti. El porno es nuestra siguiente parte, sexo libido. Muchos de mis seguidores me piden que haga preguntas, así que las hago, incluyendo esas preguntas que ellos me pidieron que te hiciera. Veo porno regularmente y he notado que mi interés por el sexo real ha disminuido.
Vasily, ¿usted como psiquiatra se encuentra con esto en su práctica? ¿Es una situación común o un caso aislado? Es una situación bastante común porque esta forma sustituta en la vida sexual es muy conveniente. Además, si recuerdas ese famoso efecto Coolidge, con una pareja estable, tus receptores se vuelven bastante insensibles. Volvemos al hecho de que al cerebro le gusta lo nuevo, y el porno ofrece ese tipo de material visual, esos ángulos, esas imágenes que en la vida real son casi imposibles. Bueno, solo al principio probablemente sientes esa oleada de excitación y todo lo demás. Eso también pasa con los productos. Puedo decirte, tengo un amigo que tiene una fábrica de bebidas, y él dice que siempre hay que introducir nuevos sabores. ¿Por qué todo cansa? A la gente absolutamente todo le termina aburriendo. Por eso la práctica de la cesis, si el sexo se ha vuelto demasiado rutinario o banal para ti, pues tómate una pequeña pausa. ¿Para qué, disculpa, existían los ayunos, por ejemplo? Justamente son restricciones en la comida y en la vida sexual que permitían mantener el interés durante mucho tiempo. Y ahora hay de todo, muchas opciones, diferentes cosas, si quieres cibersexo, si quieres algo más, porno para todos los gustos. Los receptores ya están tan saturados y para los hombres, disculpa, el estímulo visual es uno de los principales. Si ya has visto tantas de esas imágenes y ángulos, te resulta muy difícil excitarte lo suficiente con tu pareja habitual. Ahora hay algo nuevo. Ayer estaba sentado con el director general. Él estaba viendo este video y me dice, oye, encontré una red neuronal, mira lo que hace. Y te lo juro, subes la foto de una persona y te conviertes, o sea, tu foto se transforma, digamos, en un video porno. Y ahora es como un gran no quiero, o sea, lo ve desde afuera, como si estuviera teniendo sexo. Sí, pero ahí subió la foto de una compañera, algo así, como si fuera yo. ¿Y a qué lleva ahora la siguiente ola? O sea, las películas porno en sí mismas son dañinas. ¿Y sabes qué? Esa sensación de ir de un video a otro, muchos chicos la experimentan cuando ven un video, luego otro y otro más, y ahora incluso buscan porno, ni siquiera verlo, sino buscarlo. Y ahora resulta que sí, todo eso es dopamina, y todo se agrava aún más. Ahora esto también es arte, algo extra. O sea, ahora es una nueva etapa. Es porno y además de que es porno, es un tipo de porno que físicamente no puede existir en la vida real. Si en este caso sí, hay una actriz porno, si es algo real, entonces la fantasía ya no tiene límites, eso lo empeora aún más. Esta es una nueva tendencia y, por cierto, resulta que es muy popular. Yo no lo sabía, me enteré ayer. En resumen, ¿la inteligencia artificial se adapta a todo? ¿Sí? Siguen las preguntas de los suscriptores. Estimulo constantemente mi sistema sexual viendo pornografía y masturbándome, pero en la vida real el deseo se apaga. ¿Por qué esta estimulación no funciona? Bueno, espero que ya lo haya explicado, porque lo que da, lo que un estímulo común ya da. Eso es si comes algo dulce, y después de lo dulce comes pan, te vas a ver muy, muy insípido, sin sabor. Por eso no se trata de estimulación, es al contrario el agotamiento. Tienes una liberación de dopamina y como resultado parte de tus receptores se sumergen en la membrana y se fortalecen las enzimas que destruyen esa dopamina. Y al final de cuentas ese nivel básico o ese pequeño aumento por el sexo rutinario ya no funciona en absoluto, no se percibe. Bienvenido al síndrome de ansiedad anticipatoria del fracaso. Porque allá con la autoestimulación todo estaba bien, pero aquí con una estimulación insuficiente la erección será igual. Voy a hacer otra pregunta que está indicada aquí. Resulta que la comida rápida para nosotros es lo mismo que el porno como un superestímulo, después del cual la comida normal parece insípida, sin sabor y siempre queremos comida rápida. Y con el sexo también pasa lo mismo, deja de serlo bastante intenso. Claro, se vuelve algo muy banal, estándar, y no puedes alcanzar el pico de excitación necesario porque en el hombre la excitación va en aumento hasta llegar al orgasmo. ¿Y cómo lo mantienes si acostumbraste tu cerebro a ese estímulo visual tan sofisticado? Sí, y no tienes que invitar a nadie a un restaurante, ni llamarle, ni escribirle. Pero es tan genial cuando te quieren.
el cortejo, los preliminares, todo eso, ¿cómo vas a tirar esa parte? Cuando después del sexo estás acostado, abrazándote, te bañas en esa oxitocina, ¿cómo se puede comparar eso con ese sustituto horrible, demente, cuando pasas 23 horas hasta tener ampollas sangrientas, hasta que se te rompe el frenillo, como un zombi encorvado en el baño, y tu familia ya está tocando la puerta diciendo que regreses? Así es como una persona logra convertir cualquier cosa en un problema monstruoso que tienes que ir con un sexólogo, con un psiquiatra, perder la reputación, perder la salud. Es sorprendente, simplemente fenomenal. Vasily, ¿usted ve a menudo en su práctica a hombres que, debido a esto, no solo han visto afectado su libido, sino que realmente se han destruido sus relaciones? Bueno, la mujer lo percibe. La pérdida de interés es muy dolorosa, por supuesto. Su primer pensamiento es que otra persona es la afortunada. Pero incluso el hecho de que la pornografía le resulte más interesante a la persona que su pareja no es más fácil. Como se dice, y mi esposa es sexóloga, y ahora esta es una de las preguntas más comunes, que hay erección con la pornografía, pero conmigo no hay erección. Eso es muy doloroso y las personas tienen que esforzarse mucho para poder salvar algo. ¿Son reversibles estos cambios si la persona simplemente deja de ver, se recuperará su cerebro o de todos modos hay un punto de no retorno? No, mientras la persona esté viva, siempre se pueden revertir esos problemas en cierta medida. No, pero tú tomas honestamente la decisión de que la pornografía está destruyendo tu vida. Debes ir a psicoterapia. Existen, por favor, medicamentos que reducen esa excitación subcortical cuando realizas acciones compulsivas. Hay diferentes opciones. ¿Y cuánto tiempo se necesita para la recuperación? Por ejemplo, si una persona tiene una fuerte adicción a la pornografía y él realmente... Depende mucho de la motivación. Si él está formalmente dispuesto, entonces en unos meses se puede recuperar sin problema. ¿Y volverá a estar como antes? Bueno, en cierta medida es difícil decirlo, tal vez incluso esté mejor. ¿Pero también puede salir mal? Como siempre, es una forma muy rápida y sencilla de obtener satisfacción. Como dijiste, nada de restaurantes ni nada, y en el divorcio no te quitará la mitad de tus bienes, como dicen algunos aficionados. Tengo conocidos que han dejado de fumar 5 veces y cada vez lo anuncian a todos. Aquí es lo mismo, supongo, estrés, algún problema. Pero también puedes tener sexo normal para lidiar con el problema, ¿por qué no? Puedes cambiar, no sé, el ambiente, rentar una habitación, crear una atmósfera inusual, probar una práctica diferente. ¿Por qué irse directo a eso? La pregunta es sobre a veces veo, a veces veo. ¿Eso es normal? ¿Y dónde está la línea en la que empiezan los problemas? De nuevo, la pérdida de lo cuantitativo, de lo situacional, y cuando esa realidad se vuelve más interesante que lo concreto, Es sobre ellos que preguntan, bueno, tú también lo dices, a veces veo, bueno, ¿cuánto puedo hacerte lo mismo? 24/7, eso probablemente es un problema. Una vez, no sé, cada 2 o 3 semanas él hace algo ahí. Pues cada 2 o 3 semanas ve alguna novedad o si es fan de alguna estrella porno, ve algo nuevo. Sí, adelante. ¿Qué opinas sobre el hecho de que muchos... Las actrices de la industria porno se convierten en blogueras, tienen una enorme cantidad de fans y a menudo graban estos, ¿cómo decirlo?, videos porno con sus propios esposos, cuyos rostros ocultan como un negocio familiar? Pues sí, algo así. Esta industria lamentablemente existe, es muchísimo dinero. Ahora vivimos en una sociedad de consumo. Si una persona no tiene ningún tipo de límite moral, para él el dinero no tiene olor. Está dispuesto a ganar dinero con ese tipo de contenido, a hablar con su audiencia. La demanda de la pornografía es enorme, es uno de los recursos más comunes en Internet. Es curioso cuando esas personas, después de dejar esa profesión, se sientan en Internet y empiezan a decirle a otros cómo vivir. Sí, algunos se convierten en psicólogos o en alguien más, eso realmente es gracioso, en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué los hombres hablan tan poco sobre sus problemas con la pornografía? Bueno, la verdad es que da bastante vergüenza. No es común admitir que practicas ese tipo de sexo sustituto. Normalmente los hombres compiten por la cantidad de mujeres, la juventud, la amante o algo así, pero casi nadie compite por la cantidad de horas que pasa viendo pornografía. Aunque no me sorprendería si también hay quienes lo hacen. Rango, hay que sabes inventar algo. General, dime. Y aquí está el típico cuadro de un hombre con adicción a la pornografía, cómo se ve, o sea, es algún tipo de informático con una vida personal fallida, que no le va muy bien en el trabajo, o también puede ser algún artista súper exitoso, por ejemplo.
un artista súper exitoso. Aunque eso es menos común, por lo general, en realidad es clase media, de mediana edad, una persona ansiosa, alguien que no sabe manejar el estrés. Entonces él ya encontró ese camino ahí. El síndrome del nido vacío cuando los hijos ya crecieron, la vida sexual es mínima o al contrario, los adolescentes, cuando están en el pico de testosterona, todavía no puedes llevarla a un restaurante, no pasa nada, no siempre encuentras pareja, tienen mucha inconformidad con su propia apariencia, muchos complejos, por eso las personas son muy diferentes, vienen y a veces ni te imaginas que el problema es justamente ese. Tengo un amigo que es endocrinólogo. Él suele decir que a veces les das tratamiento a personas que ya están enfermas endocrinológicamente y a veces pasa lo contrario. He visto casos en los que una persona iba con depresión al endocrinólogo y salía con una inyección de testosterona en el trasero. Y al final, después de un mes, tenía como un renacimiento, se sentía más animado, todo era más brillante, pero después empezaba el verdadero desastre. ¿Qué nos dice esto? Bueno, al menos habla de que el psicólogo o el psiquiatra debe, como mínimo, tener conocimientos básicos sobre hormonas, saber diferenciar y entender que aquí puede haber problemas. Y por otro lado, el endocrinólogo o el andrólogo también debe entender que puede estar frente a una persona con problemas psicológicos y no debe dudar en enviar al paciente con un psiquiatra, así como el psiquiatra debe enviarlo con un endocrinólogo. ¿Tú cómo lo harías? De lo contrario, es como un tira y afloja, porque hasta ahora veo que unos dicen que todo se puede curar con hormonas y otros dicen lo contrario. Yo creo que existe el paradigma del triángulo del organismo, bueno, la pirámide del triángulo. La cabeza es nuestra psique, la bioquímica y el cuerpo, y todo eso está conectado. Y cuando intentas resolver el problema solo a través de las hormonas, la cantidad de esfuerzo será mucho mayor, el efecto será menor y será difícil mantenerlo. Es lo mismo que cuando intentas resolverlo solo con la cabeza o solo con tu propio régimen, y me parece que el enfoque holístico es muy importante. Cuéntame un ejemplo. Llega un hombre y te dice, no tengo energía, no deseo a mi esposa, no tengo quejas, nada me gusta, nada me motiva. ¿Cómo saber que ese es tu paciente y no, por ejemplo, el de un endocrinólogo? Bueno, la disminución de la libido realmente puede ocurrir tanto con la depresión como con el hipogonadismo. Cuando hablamos de depresión, en realidad la base es un pensamiento muy negativo sobre uno mismo, sobre el futuro, el estado de ánimo está bajo. A menudo, si no se trata de un paciente endógeno, sino que además es reactiva, sabemos de algún evento traumático que la desencadenó. Bueno, si encaja en el cuadro de mi diagnóstico, si hay algún síntoma que no puedo explicar, por supuesto, empiezo a pensar en endocrinología y en cualquier otra cosa. Está claro que hay despertares nocturnos, que ha desaparecido la erección matutina y otras cosas, hay síntomas patognomónicos. Empezó a perder masa muscular o al contrario, empezó a comer en exceso y le creció el abdomen. Hay cosas en las que puedes pensar como hacerte un análisis de testosterona, esas proteínas que la transportan, todo lo que corresponde. Pero yo no indico ese análisis, simplemente recomiendo acudir con un endocrinólogo, también de manera paralela. ¿Y existen algunos signos principales de que una persona tiene depresión y no problemas hormonales? Depresiones porque tenemos diferentes tipos, atípicas, enmascaradas, agitadas. Por supuesto, ya con experiencia ves a tus pacientes, pero también hay personas problemáticas que leen mucho y luego vienen. Él no dice pérdida de placer por las cosas habituales, sino anedonia. Entiendo que él ya leyó, se preparó, decidió facilitarme la vida. Y ni siquiera en nuestra historia clínica se escribe anedonia, lo que se escribe son las quejas del paciente sobre anedonia, según sus propias palabras. Eso resulta muy curioso. Por eso, ¿no? Obviamente no tenemos nada 100% seguro, tenemos cuestionarios. Desafortunadamente, la psiquiatría es una ciencia donde el diagnóstico se basa en la observación y en la entrevista clínica. Sobre esas mismas voces, el paciente debe contártelo o demostrarlo con su comportamiento como que está escuchando algo o viendo algo. No puedes meterlo en un tomógrafo ni tomarle una muestra de sangre, eso no será una señal 100% confiable de algo. Por eso la habilidad del médico, la entrevista clínica, la sinceridad del paciente. Es recomendable también hablar con los familiares. ¿Cuándo cambió? ¿Qué exactamente cambió? ¿Por qué de repente decidieron acudir? Debe haber algún tipo de malestar serio, porque aquí los pacientes con depresión no se rinden de inmediato.
Tómate un vodka, ve al sauna, anda con mujeres de baja responsabilidad social, haz alguna otra tontería, luego ve con un psíquico, después toma agua bendita, haz algo más. El psiquiatra en esa lista será el último. Por lo general, probablemente tienes el mismo problema. Sabes, ¿verdad?, que en los hombres ya desde hace varias generaciones está bajando el nivel de hormonas sexuales. Desafortunadamente sí, esa es la estadística mundial, muchacho. Simplemente en comparación con nuestros abuelos, Sí, nuestro abuelo en nuestra época, allá, nuestros abuelos, a los 70 años, tenían un nivel de testosterona como el que hoy tienen los de 30. La cuestión es, ¿qué pasa con la salud endocrinológica, que está disminuyendo, y la salud psicológica? Si también observamos a estos abuelos, veremos cuán motivados estaban, cuánta energía tenían, cuántas ganas de lograr algo. Ellos probablemente. Ya discutimos que el mundo moderno nos quita la dopamina difícil y nos da dopamina fácil, así es la salud psicológica de nuestros abuelos. ¿sabes? Bueno, me voy a desviar un poco. Yo leía, ahora existen estos sitios web, Podbig, yo leía sobre las medallas de mi abuelo. Él en la batalla de Kursk, justo en la zona del Kolhoz, adelante al trabajo, rompía esa defensa alemana, hacía un contraataque. Fue el primero en irrumpir en la trinchera, ahí lo hirieron. Entiendo que lo reclutaron a los 18, tenía como 20 y algo, y ahí fue de frente, fue el primero en irrumpir. ¿Y qué más? Siempre lo recuerdo a los 21 años y entiendo que probablemente así de impresionante fue. Ni siquiera se compara. Son personas completamente diferentes, con valores totalmente distintos, personas que no son delicadas ni consentidas. Él es de un pueblo donde tenías que conseguir tu propia comida, trabajar muy duro, y nosotros lo teníamos todo hecho. Por eso tenemos una baja tolerancia a la frustración, no podemos aguantar, somos bastante miedosos, perezosos, y tenemos expectativas muy altas respecto a la comodidad y a la vida. Bueno, y entonces, ¿qué es la testosterona? Testosterona es lucha, conquista, son músculos, es actividad. Y si estás con comida rápida, reels y todo eso, ¿de dónde lo vas a tener? El exceso de comodidad nos quita la oportunidad de ser hombres plenos. Entonces, Pues naturalmente nos convertimos en una especie de amebas. Si la gente no va al gimnasio y solo se la pasa acostada, además, por lo general, tomando cerveza para que, Dios no lo quiera, no se le reduzca la panza y otras cosas, pero nunca llegan al gimnasio. Eso es muy triste y lo veo en los jóvenes, en personas muy jóvenes cuando, bueno, se nota que todavía es un estudiante de secundaria y ya tiene una panza considerable. Para nosotros era simplemente impensable andar con esa panza. No habrías pasado la clase de educación física y serías 100% víctima de bullying. Tal vez no sería algo súper agresivo, pero seguro te habrían hecho pasar un mal rato. creo que, lamentablemente, vemos a menudo las consecuencias del estilo de vida. A nosotros, los andrólogos y endocrinólogos, nos llegan personas con las consecuencias de su estilo de vida. Y estoy seguro de que, entre otras cosas, todos esos altibajos de dopamina que constantemente nos provocamos llevan a una disminución de la inmunidad, a la desmotivación, a la reducción de la libido y a la disminución de la testosterona. Pero todos buscan una solución sencilla. Me gustaría saber si en tu profesión pasa lo mismo, porque a nosotros vienen personas que ya han leído y visto mucho y dicen, sí, ya vi todo, todos los videos, esto me resulta familiar. El doctor debe avalar su decisión, sí. Solo recéteme testosterona. Y yo le digo, escucha, no necesitas testosterona, necesitas recuperar el sueño. Le digo, muéstrame tu teléfono. ¿Cuántos pasos tienes ahí? Aquí está la base, dime, deporte, sexo, sueño, las tres S. Bueno, al menos regresa esto a tu vida, vas a activar la retroalimentación con el ejercicio físico, te subirá la testosterona, tendrás vida sexual, dormirás bien, más. Agrega zinc, ácidos grasos, algo más que sea necesario para la síntesis. Si el organismo es joven y no hay fallas graves, los testículos están presentes. Sí, no creo para nada que no se pueda recuperar esto de manera natural. Bueno, el climaterio masculino a los 70, si es necesario, pues se puede jugar con eso, pero antes, ¿para qué hacerlo sin indicación? Es perjudicial para tu propio cuerpo. A menudo he conocido personas con testosterona baja que la recuperaron principalmente dejando de usar tantas redes sociales, recuperando el sueño y cosas así.
Esa es la primera recomendación. Simplemente, si no lo usas, ¿por qué lo tendrías alto? Si no logras nada, no cortejas a mujeres, ¿por qué lo tendrías? Solo te lo activarán para ciertas tareas específicas. Así es como funciona nuestro cuerpo, y solo inyectarte y quedarte tirado en el sofá. ¿Y qué va a pasar? Igual no te van a crecer los músculos ni las mujeres van a hacer fila por ti. Así no funciona esto. ¿Tienes alguna historia interesante sobre un paciente que lamentablemente no terminó bien porque no te escuchó? Muy seguido pasa con las adicciones. Cuando la gente viene y empieza a discutir, dicen, sí, para mí es fácil, todo está bien, mejor regreso en un año. Después llaman los familiares y dicen que hubo una sobredosis, que murió. ¿Y qué les puedo decir yo? No existe el hubiera. Todos nosotros, como decirlo, quiero ser tan inteligente como mi esposa. Luego esto pasa bastante seguido, y lo mismo con los alcohólicos. Pero la persona ya tiene cirrosis, le digo sinceramente, ¿no te duele que te pongan en la lista de trasplante de hígado? ¿Con el abdomen? Ya con ese estómago, con venas, con estrellitas, con ese eritema, para ponerlo en el libro de texto. Y cada vez ingresa después de una borrachera de 2 semanas, y cada vez los familiares lo traen exigiendo que lo recuperemos en 3 días. Yo digo, sí, ni siquiera quiero aceptarlo. En cualquier momento se le van a romper las venas esofágicas con el suero, y mañana ustedes me van a llevar a la fiscalía. Porque según ustedes él es inmortal, pero el organismo, lamentablemente, realmente está hecho con mucha reserva de resistencia. Pero hay un punto de no retorno. Ya sea en la demencia, cuando una persona avanza en la senilidad, o en la cirrosis, cuando ahí estoy tomando té. Si todavía es la primera etapa, hay algunas posibilidades, pero cuando ya todo está muy mal, el tiempo se cuenta en meses. Y la gente incluso aquí piensa que tiene algún tipo de acuerdo especial con la vida y que son inmortales. ¿Sabes qué otra pregunta tengo? A menudo veo fanáticos que, después del primer intento de probar algo, se vuelven adictos, y hay personas que en el pasado probaron algo una vez y pudieron resistir. ¿Realmente existe una contribución genética en cuanto a qué tan tolerante es una persona a las drogas? Hay personas a las que ni siquiera se les puede acercar, porque cualquier cantidad, incluso pequeña, de la droga puede volverlo adicto de inmediato. Ya va a regresar y no podrá dejarlo. Por eso no hay que tentar al destino y probar, porque puedes terminar siendo una de esas personas que simplemente ya no puede dejarlo. Y esa misma sustancia, por ejemplo, puede resultar la puerta de entrada a cosas más fuertes. Al final, Desafortunadamente pasa muy seguido, pero incluso si alguien se detiene, de todos modos hay un aumento de la tolerancia. Todos los mismos problemas que con fumar, más ese embotamiento mental. De verdad, esas comedias americanas hechas para vinchos son increíblemente tontas. Si no fumas antes de verlas, no te van a dar risa. Hay una regresión a lo primitivo. Y ese es un punto muy, muy, muy importante, un punto realmente importante. El último paciente, él tiene 60 años, lo envió precisamente el neumólogo, porque ya fumó tanto que desarrolló una enfermedad bronquiectásica con insuficiencia respiratoria. Ese simplemente le ordenó de manera tajante dejar de fumar. Vamos, entra. vamos, ven a cuadro con nosotros. A cuadro. Mira, ¿sabes? Cuando un niño está criado en la comunicación, no está listo para pasar un tiempo sin su papá. Es su tiempo. Desafortunadamente lo intentan como el 80%. La adicción aparece en el 10%. El 30% está en zona de riesgo. La adicción no afecta a la mayoría. Eso es un hecho, pero siempre es una lotería. No sabemos si va a generar dependencia o no, cómo es la bioquímica del cerebro. A veces pasa que le entra así, o la persona de todos modos experimenta tal grado de euforia que siempre lo compara con eso. Le parece que su vida es vacía y aburrida. La anfetamina eleva la dopamina 10 veces, Creo que incluso hasta 100 veces. 2,5 veces. El alcohol mucho menos, pero aún así, el alcoholismo es lo más común que existe. Dime, ¿por qué la fuerza del golpe de dopamina no es igual al peligro de adicción? La humanidad decide que es aceptable, que es genial, que haya alcohol en la mesa. Eso a veces es un símbolo de estatus, de diversión, pero una raya, eso solo es genial en ciertos círculos. Por eso
¿Qué se puede decir, no? La mayoría de la gente no tiene acceso, están adoctrinados con el alcohol desde la infancia. Así es como se ve una fiesta. Papá tomó, papá está de buen humor y para ellos eso es normal. No pueden verlo de otra manera. Los gatitos siguen siendo gatitos. La mayoría de la gente entiende que ese es un camino sin retorno. ¿Con qué frecuencia resultan perjudiciales las redes sociales, los gatitos y todo eso? La gente no recurre a eso por placer, sino más bien como una forma de escapismo, es decir, el deseo de huir de la realidad. Esa es una de las razones para consumir especialmente alcohol. A menudo ni siquiera podemos entender si primero comenzó la depresión y luego se unió el alcohol o si el alcohol causó la depresión. Con las sustancias es lo mismo, es el mismo efecto de apego, que en cualquier momento puedes obtener una emoción positiva sin esforzarte, sin esperar esa larga dosis de dopamina. Por eso a la gente le gustan mucho los atajos. ¿Y qué es más peligroso para el sistema de recompensa? Cuando cada día le damos pequeños golpes, por ejemplo, con esos reels, o cuando, como algunos conocidos míos que creen en una dosis segura de alcohol, toman una copa de whisky cada noche, o beben mucho una vez a la semana, o algo así una vez a la semana, pero ahí, no sé, lo mismo con las computadoras, cuando alguien se pone a jugar en la computadora todo el día, ¿qué desgasta más? Eso simplemente es un tipo diferente de dependencia y eso, Y es malo. como se describe el estilo del sur de Europa, cuando toman vinito cada noche, y el del norte de Europa, cuando es solo los fines de semana, con licor fuerte, hasta quedar destruidos. Pero ambos son alcoholismo. Y eso es alcoholismo, alcohol, intoxicante, una tontería que destruye el cerebro, una sustancia completamente innecesaria. ¿Y qué adicciones, que probablemente hoy no se consideran peligrosas, pero en realidad te gustaría llamar la atención sobre ellas y que la gente reflexione sobre ellas y hable de ellas más a menudo? Todo lo que formulamos como adicción, lo que consume a una persona, se convierte en lo más importante. Hace poco discutíamos estas historias sobre los alpinistas. Cuando esta Nagovitsina enterró a su esposo en la cima y exactamente unos años después subió a la montaña vecina, ahí se rompió la pierna y fue a rescatarla un francés, creo, o un italiano, y él también murió congelado por ella. Intentando rescatarla, un helicóptero fue tras ella y se estrelló. La gente sobrevivió de milagro. Aquí una persona está tan enganchada a la adrenalina que creó una situación tan peligrosa, además causó la muerte de otro alpinista y casi resultó herida un montón de gente. O sea, ya perdiste a tu esposo en las montañas. ¿Cuántas señales necesitas para entender que no te basta con hacer, no sé, una caminata por la montaña, sino que tienes que escalar una pared vertical con el riesgo de quedarte ahí? Los niños, toda la nación estaba preocupada por ella. Mandaron un helicóptero. ¿Para qué hacer eso? Eso es hasta cierto punto egoísmo. Hoy hablamos mucho sobre las adicciones. Muy a menudo, probablemente, una persona se forma la imagen de que es alguien que no tiene éxito, que no logra nada. Conozco a muchos chicos que siempre están con bebidas energéticas, siempre consumiendo cafeína, siempre pegados al teléfono, siempre metidos en él, siempre necesitan esa adrenalina. O sea, son como adictos a la dopamina, pero aún así en la vida son bastante exitosos. Pero, como ya entendí, probablemente eso es solo por un tiempo, porque en algún momento simplemente pueden quemarse y agotarse. Bueno, por lo general así termina. Exitoso, exitoso, exitoso. Luego algo no salió bien y te sientes vacío como un bambú. Siempre estás enérgico, enfocado en logros y entonces, bueno, bienvenido al agotamiento. Entonces, esas personas, los que siempre buscan logros, son los que más difícilmente superan las pruebas de resistencia. Siempre, yo lo llamo referencia externa, tienen la creencia interna de que solo se les puede amar por algún logro. Mientras tenga éxito está en la cima, pero no tiene derecho a equivocarse. Así vivir es difícil. Bueno, yo llevo muy mal los errores, las caídas, me cuestan mucho, no voy a mentir, me resulta difícil, soy perfeccionista. Hay que decir que esto no es un error, sino probar una posibilidad, una preparación para algo más grande. Es retroalimentación de la vida. Pero sigo siendo genial porque lo intenté, no tuve miedo, incluso si lo reformulamos te sentirás mejor. Fue un error, debí haberlo previsto, así como tú hablaste del principio de Pareto, exactamente así. Preví que había una posibilidad, la intenté, no funcionó. Eso es retroalimentación, no un error, es experiencia. Al final de cuentas es maestría, llámalo como quieras.
¿Por qué llamarlo un error? El verdadero error es no hacer nada, no cambiar en tu vida, quejarte, emborracharte. ¿Se puede decir que todo el entorno en el que existimos hoy es probablemente el experimento social más grande en la historia de la humanidad? El hecho de que toda nuestra sociedad hoy esté construida sobre un sistema de recompensas. Risa, este es mi sistema de recompensas. Creo que la sociedad humana siempre se ha basado en el sistema de la zanahoria y el palo, solo que ahora eso se ha convertido en un culto, en una sociedad de consumo. Todo el tiempo tienes que mostrar una vida brillante y exitosa, algunos logros y todo lo demás. Siempre estás a la vista de todos. Y muchos se inscribieron en esta competencia, pero ya han perdido el sentido de todo esto. ¿O de qué trata su vida en esta carrera? El principal problema del ser humano moderno es, después de todo, el exceso de estímulos. Por supuesto, 100%, porque hay un flujo de información interminable. Incluso hay una comparación que dice que un campesino medieval recibía en toda su vida tanta información como la que nosotros recibimos en un solo día. Como máximo, él podía ir a la iglesia los fines de semana, escuchar el sermón, ver los frescos y algo más. Y fuera de eso, todo era bastante rutinario para él, de acuerdo con los trabajos agrícolas de temporada. Los monos tienen aún menos información y nosotros, en medio de esta tormenta de información interminable, ya perdemos estímulos significativos. En la búsqueda de ver todo, de preverlo todo. Y de hecho, la atención se dispersa, el estrés aumenta y ahí está la ansiedad, porque ya no entiendes hacia dónde correr. Y si eres una persona ansiosa, el gran hermano te va a lanzar malas noticias en cuanto abras el teléfono. Suscríbete. ¿No crees que hoy en día ya es demasiado? ¿En general? ¿En serio? En principio, no hablo del podcast, sino en general. Hablamos de dopamina, hablamos de testosterona. Sí, mira, yo no me gusta hablar mucho sobre la testosterona, pero tengo muy poca. Hablamos de las causas fundamentales, de ese sentido que debe llenar la vida y darle sabor. Sobre la familia, sobre las relaciones, sobre los verdaderos objetivos que le dan sentido a nuestra vida, sobre el legado que, en realidad, todo hombre en el fondo de su alma quiere dejar. Pero debido a que no es capaz o no puede o pierde en la competencia, sí, empieza a engañarse a sí mismo o a convencerse de que no lo logrará. Y muchas veces, precisamente, estos analgésicos se convierten en el alcohol, en algunos vapes. Existen equipos deportivos, incluso sí, equipos dependientes o adictos, Que se llevan a sí mismos al extremo. Y todos esos super hipermaratones de 20 días. Por cierto, tengo una pregunta sobre los corredores. Sí, corredor, ese estado que describiste cuando convierten el movimiento en un culto. Cada quien tiene 20 cajas de tenis, 100.500 medallas, han corrido en todos lados, en cualquier lugar. Pero esos son extremos, ¿entiendes? La vida, en cuanto empiezas con los extremos, algo útil se vuelve dañino. De todos modos, hay desgaste de las articulaciones y del corazón. Bueno, no somos guepardos o quien sea que deba correr todo el tiempo, debe haber un equilibrio razonable. Tengo un amigo, Vlad. Él corre, siempre está entrenando. Quiere terminar el maratón en menos de 3 horas, aunque pesa bastante. Y él, si se pierde un entrenamiento, realmente se preocupa, realmente lo necesita y tiene diferentes tipos de entrenamientos. Ahí tiene carreras por intervalos, hace repeticiones y se le nota, a veces se pone verde y blanco, apenas puede respirar, le duelen las piernas, cojea después de correr, pero aún así va y lo hace. Dime, ¿tú qué piensas? ¿Por qué en la vida de una persona sucede eso? Porque cuando le pregunté para qué lo hace, él dice que le resulta difícil. Cuando él no tiene una meta concreta, por ejemplo, una competencia de fisicoculturismo, o completar un medio Ironman, o ahora que necesita correr, le digo, de verdad quiero que en abril, al final, corras y lo logres para ti mismo, pero creo que después aparecerá algo nuevo otra vez. ¿De qué está huyendo? Porque esta historia no es sobre la familia, ni sobre la carrera profesional, ni sobre otra cosa. Él gasta un esfuerzo extremo arriesgando su salud solo por correr. ¿Y qué suele estar detrás de eso la mayoría de las veces? Bueno, eso también es una especie de escapismo, ¿no? Una huida de la realidad, de esa vida con la que no estás satisfecho. No lo sé, hay que hablar con él. Tal vez incluso tenga algún estado depresivo y está tratando de correr para dejar eso atrás.
Me parece que dejé de criticarlo, de regañarlo. Incluso en algún momento empecé a correr con él, pero luego me lesioné y lo dejé. Entendí que... Pero eso es una locura. Especialmente si la persona no tiene el físico de un corredor y todo eso. Va a destruirse las articulaciones y probablemente se tranquilice. Y la forma en que va a detenerse también será a través de problemas. Es obvio. La adicción legal más destructiva de la actualidad. En tu opinión, Ahora estamos hablando de los dispositivos, en mi opinión. o sea, definitivamente los dispositivos. Yo creo que sí, porque afectan especialmente a los adolescentes, especialmente a los niños, porque son muy específicos. Se forma un cerebro digital que necesita una gran cantidad de estímulos que no puede concentrarse en nada. A las personas les será muy difícil alcanzar sus objetivos. Tengo una última pregunta. Normalmente un chico nos está viendo ahora y se reconoce en una de las preguntas. ¿Qué le aconsejarías, primero como persona y probablemente en segundo lugar como psiquiatra y narcólogo? ¿Cuál es el primer paso que debería dar para cambiarse a sí mismo si realmente se da cuenta de que esto es dañino, que esos hábitos no lo hacen una mejor versión de sí mismo? Lo primero es realmente darse cuenta de que hay un problema. Ese es el paso más importante, porque eso es lo que lo impulsa. Negar el problema es un síntoma básico de la mayoría de las adicciones, a veces incluso el principal, a través de todas las etapas. Pase lo que pase, después de darse cuenta, debe haber una decisión. Quiero cambiar mi vida, ya no puedo vivir así, ya estoy listo. Y después de la decisión deben venir las acciones correspondientes. Empieza con un psicoterapeuta, ve con un especialista en adicciones, averigua qué problemas estás cubriendo con tu adicción, con tu comportamiento, qué es lo que no está bien en tu vida, porque bueno, somos subjetivos, parece que todo está bien, entonces ¿para qué te refugiaste en internet o corres como loco destruyendo tu cuerpo? Entonces por alguna razón la realidad no te satisface, te faltan logros, y ahora que ya tomaste una decisión, haz el favor de cambiar tu vida. Si no te gustó un especialista, ve con otro, únete a algún grupo de personas afines, haz algo más, pero no te quedes sentado, no te quejes, no esperes que todo se resuelva solo. Me gustó mucho el diálogo de hoy, sí. Platicamos, nos reímos y ya hasta les tiramos a los haters. Creo que a todos les gustó. Esto no fue una entrevista, fue un diálogo. Y nosotros, ¿sabes? Normalmente dicen que cada quien expresó su punto de vista. Gustia, estás interrumpiendo. ¿Sí? Yo creo que cada quien tiene derecho a su propia opinión. Tienes una posición muy interesante, yo también disfruto mucho verte y ayudas mucho a la gente y sigues haciéndolo. Y materiales en video, así que siempre me da gusto. Invítame, platicamos, gracias. ¿Por venir?